Va. ¿Todo bien, no? ¿Con la presentación? Sí, perfecto. Gracias. Bien, en junio de 1983, Jaime Márquez, director del grupo Iyapu, chileno, radicado en Francia, escribió una carta a Carmen Vargas, una chilena exiliada en Australia con quien buscaba establecer las primeras conexiones para una eventual gira del grupo en el país oceánico. En la carta, que no llegaría a su destinataria sino hasta un año más tarde, Márquez contaba que habían sido los músicos chilenos Roberto Parra y Tito Fernández quienes les habían sugerido tomar contacto con el grupo de música andina Apurímac, activo en Victoria, en Australia. A ver, y dice así: estuvimos con ellos dos en Alemania, en Berlín, casualmente, ya que ambos teníamos conciertos en esa ciudad alemana en el mes de abril recién pasado. Ellos nos hablaron del grupo en Australia y lo bien que estuvieron allá en su última gira. Nos gustaría que nos hablaran de las actividades que ustedes realizan allá y un poco sobre lo de Chile en general que se pasa en ese país. Fin de la cita de esta carta firmada el 8 de junio del 83. A sabiendas de la admiración que Iyapu despertaba en su contraparte en este grupo de chilenos radicados en Australia, Jaime Márquez ofrece enviar materiales discográficos desde Europa hacia Australia. Un año después, en octubre del 84, el mismo músico volvería a contactarse con la familia Vargas, esta vez dirigiéndose a Alejandro, el hijo de Carmen, que era músico miembro de Apurímac. Apurímac es, según el etnomusicólogo australiano Dan Bendrops, formalmente el primer grupo de música andina que se funda ya el año 77. En esta segunda carta, en la cual Jaime Márquez responde una carta que desconocemos de Alejandro, se subentiende que estos músicos desde Australia estaban solicitando ayuda para conseguir no solamente discos de música andina, sino que también instrumentos e insumos como cuerdas y cañas. Márquez responde detalladamente explicando que recomendaban para la guitarra conseguir una marca de cuerdas que Iyapu adquiría en París, pero que venían importadas desde Argentina, que para el charango recomendaban comprar cuerdas sueltas según el diámetro necesario, y que respecto a las cañas para los sikus, se trataba de un material de muy difícil acceso, porque dependía de que viajeros las pudieran traer a Europa desde Bolivia. Así que eventualmente enviarlas desde Bolivia a Europa y luego hacia Australia era difícil, ¿no? Que no se comprometía a ayudarlos con eso. Luego vuelve a mencionar a Roberto Parra y a Tito Fernández por las buenas impresiones que ellos habían tenido de sus respectivas actuaciones en Australia y del grupo Apurímac, y Márquez indaga nuevamente en la posibilidad de ir a Australia con su apoyo. Entonces agrega: nosotros hace 2 años, en febrero-marzo del 82, hicimos una serie de conciertos en el Teatro Bovino en París con Mercedes Sosa. Una parte nosotros, otra ella, y al final cantábamos varias canciones juntos. No tenía idea que ella había estado en Australia, si no le habría pedido contactos. Fin de la cita de esta segunda carta. Bien, más allá de hilvanar las conexiones específicas que permitieron que Iyapu girara en Australia en 1986 2 veces y luego en 1988, esta documentación epistolar arroja luz sobre las múltiples dimensiones de la transnacionalidad en la configuración de redes de músicos andinos en el exilio. Por una parte, revela la preponderancia de relaciones personales y legitimaciones por proximidades entre artistas, como se ve en las menciones a estos otros artistas chilena y argentina. Y por otra parte señala que el intercambio musical a través de estas redes comprendía una fuerte componente material, que es algo que también se comentó ayer durante el coloquio, ¿no? Dado que remitía también a la circulación de discos, de instrumentos y de insumos que dependían del tránsito de las personas o de envíos puntuales. Esto, que podría parecer algo superficial, me parece que es muy importante para entender esta dimensión transnacional de los repertorios y sus prácticas, y que combina, por cierto, un traspaso de materiales de mano en mano con la instalación de determinadas disquerías o librerías o tiendas específicas en distintas ciudades del mundo que vendían o difundían estos materiales específicos. Bueno, en esta ocasión me interesa indagar, introducirme en realidad, porque es un tema que recién estoy empezando a trabajar, indagar en estos trayectos de ultramar
de Yapu que se mueve desde Francia hacia Australia, y cómo este viaje hacia Australia se combina específicamente con el traslado de Yapu desde Francia a México. Esa es la historia específica que estoy empezando a indagar a través de fuentes escritas, orales y sonoras. Brevemente, comentar que si pensamos en Iyapu como un grupo que se caracteriza por algo, por una práctica internacional, habría que pensarlo desde sus inicios, al menos con algunos rasgos de internacionalización, y también como un grupo que se va construyendo a través de los tránsitos, por ser un grupo configurado a partir de una familia en la ciudad nortina de Antofagasta, con otros participantes, por cierto, pero la mayoría o la base de Iyapu está formada por una familia Márquez, que tiene orígenes antepasados bolivianos. Luego ellos se trasladan a Santiago, y muy pronto dentro de su carrera, ellos se forman en el año 71, ya en el año 74, luego del golpe, se integra un músico argentino, que es Marcelo Valsecchi, a quien habían conocido en su primera gira internacional en Argentina. Es importante también tomar en cuenta que esa primera gira argentina se había dado de manera muy precaria, por lo que ellos mismos dijeron en la prensa en ese momento, en la revista El Musiquero: fuimos con las puras ganas nomás a Argentina. De hecho, se tuvieron que quedar muchos meses porque no tenían los medios para volver. Y luego la segunda gira que realizan a Bolivia, el año 74, también se dio de manera bastante precaria, y sin embargo va marcando algunos puntos importantes de la configuración estilística, ambas giras iniciales. Una tercera gira que tendría que haber sido hacia Brasil no se pudo realizar, esto después de su éxito de ventas Despedida del Pueblo, el año 76. Según lo que he indagado a través de fuentes orales, esa dificultad de ir a Brasil tendría que ver con algunos actos de censura o de dificultad burocrática para conseguir las visas. Y también importante como un antecedente de internacionalización, comentar que en la primera gira hacia Argentina se había iniciado o se había instalado la idea de hacer una gira por otros países de Sudamérica, que ellos comentan en la prensa como una idea que se va a realizar, pero hasta donde yo sé no se concretó. Esos son los elementos internacionales principales. Antes de que comience su exilio, ellos viajan a Europa el año 79 y cuando vuelven en el 81 son exiliados oficialmente y se trasladan a Francia, donde se instalan hasta el año 86. Y bueno, desde Francia entonces es donde se reanuda o se anuda en realidad esta correspondencia con esta contraparte australiana, y lo que me interesa entonces es mirar cómo los viajes que se realizan desde Europa hacia Australia y hacia América de vuelta operan al mismo tiempo que está ocurriendo un cambio estilístico de Yapu, que ya hemos podido indagar en algunos de sus registros fonográficos de estudio, pero que si nosotros miramos a través de las giras, sus presentaciones en vivo y también la producción de otros fonogramas que no son de estudio, nos permiten también conocer otros detalles de esta historia específica de performance transnacional. Si bien no he podido hasta el momento reconstruir íntegramente la actividad de las giras internacionales de Iyapu a mitad de los 80, se sabe, o sé por algunas de las fuentes que he revisado, que por ejemplo el año 85 viajan 3 veces hacia Estados Unidos desde Francia. En uno de esos viajes a Estados Unidos, ellos tienen una conversación que va a ser crucial para poder trasladarse posteriormente a vivir a México. Pero volvamos a la historia de Australia. Ellos realizan su primera gira a Australia en marzo del año 86, y realizan conciertos en Adelaide, Sydney y Melbourne, y fueron organizados por un empresario bastante conocido que se llama Clifford Hawking, que además había estado a cargo, o está más o menos en la misma época a cargo de llevar a varios músicos de la India hacia Australia, y en ese sentido pienso que está relacionado con ciertos albores de la world music. Este empresario, que no tiene una conexión política,
específica con la causa chilena, se interesa más que nada por presentar a Iyapu como un grupo de música exótica. Esto es bien importante porque al mismo tiempo que se presenta en la prensa, en distintos medios, como un grupo de exiliados, subrayando su condición de dificultad en el marco de la dictadura chilena, al mismo tiempo se presenta como un grupo de música exótica, que es algo que ya, por ejemplo, Javier Rodríguez había observado en el caso de la gira, de las primeras giras a Suiza por parte de Iyapu, varios años antes. Entonces, algo que se repite, pero que coexiste, como dos discursos principales en la promoción de este grupo. También es importante comentar que Australia antes había ido Quilapayún el año 75, Inti Illimani y Ángel Parra el año 77, pero que en esos casos había estado organizado por un grupo de solidaridad desde Sydney, de solidaridad política vinculada con el Partido Socialista Australiano, que es un marco bastante distinto al que estamos ahora presentando, donde hay una vocación más empresarial vinculada con esta dimensión exótica. En esa primera gira, la prensa recalca el brillo técnico, el estilo enérgico y exótico del grupo, pero paralelamente, dentro del marco de la comunidad chilena, se promueve, como decía antes, este perfil político del contexto dictatorial, que vuelve a instalar a Iyapu como un grupo de exiliados, y esto es interesante porque, como ha mostrado Javier también, hay ciertos pics en la promoción de la causa chilena relacionada con los músicos exiliados, y ya el año 86 ese pic o esa promoción estaba bastante decaída, y podríamos pensar que este viaje a Australia reactiva de alguna manera este perfil político de exiliados que había sido muy importante en otros momentos en Europa, a mediados de los 70 y hasta los primeros años de la década del 80. Otro antecedente importante es que así como en Berlín estos músicos Iyapu se habían encontrado con Tito Fernández y con Roberto Parra, que les habían recomendado este grupo australiano, también en Berlín se habían reencontrado con el músico Carlos Elgueta, que Carlos Elgueta había sido un músico que pertenecía al grupo Quilmay en Chile y cuyo hermano Luis es detenido desaparecido por la Operación Cóndor, también era músico, y en este reencuentro en Berlín el año 82, ¿me quedan 5? Ya. Conversan y reanudan una correspondencia con Carlos Elgueta, que había estado exiliado en México. En México, Carlos Elgueta formaba parte del Grupo Sur, con el cual había girado a Berlín y razón por la cual se había reencontrado con Iyapu, y entonces, a partir de esta correspondencia, desde el año 82 hasta el 85 se empieza a fraguar la posibilidad de que Iyapu se traslade en su exilio hacia México. Es una historia que espero no estar contando de manera muy complicada, pero básicamente lo que ocurre es que se reanuda este contacto con Carlos Elgueta y luego se decide que Iyapu se traslade a México luego de que Carlos se integre al grupo. Lo curioso de toda esta historia es que este traslado de país ocurre el año 86, a mediados del año 86, en mayo, luego de que Iyapu ya ha ido a Australia por primera vez. La primera gira australiana fue en marzo, luego se cambian de país para vivir en México en mayo, y luego en octubre vuelven a Australia. En la segunda gira australiana, con un grupo renovado, ya que al trasladarse de país hacia México, no van todos los mismos miembros que vivían en Francia, sino que varios de los marques se quedan. Entonces en México se incorpora Carlos Elgueta y José Miguel Aldama, y con esta nueva configuración vuelven a Australia. Un elemento interesante de esta segunda gira australiana es que a través de un permiso que se firma mediante correspondencia, Alejandro Vargas, que formaba parte de este grupo australiano Apurímac, gestiona con la EMI australiana un disco compilatorio de varias canciones de discos anteriores de Iyapu. Este disco, que se produce durante el año 86, sirve para promocionar la segunda gira.
Y ya cuando se lleva a cabo la segunda gira, se graba un disco en vivo que ha circulado muy poco, según lo que entiendo, no se comercializó, pero este segundo disco, cuyo LP ven aquí en la diapositiva, registra la presentación en el Melbourne Concert Hall y tiene algunas de las versiones de algunas canciones que van a aparecer posteriormente en el disco Para Seguir Viviendo y algunas canciones anteriores. Este nivel de profesionalización de la gira resulta novedoso, si queremos, respecto a cómo se habían organizado giras anteriores, sobre todo enmarcadas en las redes de solidaridad, y se instala como una especie podríamos pensar como de profesionalización en la organización de giras. Y otro elemento importante que quería remarcar de esta historia es que el mismo Alejandro Vargas se convierte en uno de los managers para la instalación de Iyapu en México y organiza uno de los conciertos principales en el Teatro de la Ciudad el año 87. Voy a saltarme el ejemplo musical para ir a ver a este concierto que es el año 87, que se organiza con el mismo productor que estaba promoviendo a Citarrosa en México. Importante también para dar cuenta del nivel de actividad en el cual está inmerso el grupo, es que mientras Alejandro Vargas junto con Solórzano están organizando este gran concierto en México y ya pues está girando de vuelta en Europa, y de esta gira también adquieren el bajo eléctrico que va a, va a significar un cambio rotundo en el sonido de Iyapu. Bien, no quiero robar más tiempo, espero que con todo este cúmulo de información puedan al menos comprender hacia dónde va la lógica de esta investigación. Lo que me interesa es observar cómo ciertos trayectos específicos eh, permiten pensar en las giras más que como una vitrina en la que se va presentando un resultado sonoro. Y las giras se pensarían mejor como espacios distintos con agentes que no son solamente políticos ni exiliados, sino que también empresarios u otro tipo de personas, en las que se circulan materiales, discos, se producen en discos específicos para estos públicos locales, pero además están íntimamente vinculados con las transformaciones estilísticas que podemos observar en el grupo, los cambios de miembros, la incorporación de nuevos instrumentos y todo eso. Entonces, en este caso, quería presentar un trayecto específico que estoy todavía reconstruyendo, que puede pensarse como, tal vez como un modelo para observar cómo las giras de estos músicos de la nueva canción son mucho más que vitrinas. Eso. Lo voy a dejar hasta aquí a ver si podemos conversar.